Gracias a todos quienes están ya sumándose a este webinar. Nuestro primer webinar, Salud Mental y Periodismo, una mirada desde la ciencia, que estará a cargo de la experta colombiana Yaira Guzmán, y a quien agradezco infinitamente por haber aceptado acompañarnos esta tarde en este primer webinar, que como digo, es el primero de un ciclo que esperamos completar durante todo el mes de agosto. Vale la pena recordar también que este programa de salud mental lo estamos llevando adelante junto a la Universidad Técnica Particular de Loja, Chicas Poderosas, y nos faltan tres, Chicas Poderosas de Ecuador. Saludo a mis colegas Isabel y Ricardo, que están aquí, de Chicas Poderosas, y de Nos Faltan Tres. Yaira Guzmán es una médica especialista en psiquiatría de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en bioética de la Universidad de La Sabana y doctora en investigación médica aplicada de la Universidad de Navarra, Pamplona, en España. Directora de profesores de investigación de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Sabana, docente de psiquiatría y psiquiatra de la clínica de la misma facultad y de la clínica de la Universidad de La Sabana. Directora del Grupo de Investigación de Psiquiatría y Salud Mental, es administradora de la beca Rosalind Carter para Periodismo en Salud Mental, que la administra la Fundación Gabo desde el 2013. Así que realmente es un honor tener a una experta de la calidad de Yaira. El Muchas programa, gracias, César. gracias a ti, Yaira. Este programa contempla dos webinars más, uno sobre cobertura periodística y salud mental, que se va a realizar el 29 de julio, y un tercero, que es acerca de autocuidado, que se ejecutará pues el 5 de agosto. Estos talleres virtuales son un preámbulo para cristalizar un gran proyecto que consiste en la ejecución de una encuesta, de una herramienta, de un instrumento de evaluación psicológica bastante profundo, que va a ser la primera vez que se aplique en el Ecuador y con la cual mediremos también por primera vez la salud mental de nuestros periodistas y trabajadores de prensa en el marco de la pandemia. Así que realmente les invitamos a participar y a llenar esta encuesta. Va a estar disponible, ya aspiramos a principios de la próxima semana. Estamos esperando una aprobación oficial del Ministerio de Salud, que entendemos que sale ya en esta semana. Así que va a ser una herramienta con, primero, toda la validación académica, todo el bagaje académico que ha puesto la Universidad Técnica Particular de Loja, que incluso la ha sometido a evaluación de un comité de ética. Y luego, como les digo, estamos justamente obteniendo el aval también del Ministerio de Salud para que tenga toda la validez este instrumento. Sin más palabras, les dejo con nuestra experta, Yagira Guzmán, quien desde su experiencia, su conocimiento, nos hablará sobre las principales investigaciones que se han realizado sobre salud mental y periodismo, en los estudios que arrojan cuáles son las principales afecciones mentales en el momento actual y cuál es la compatibilidad entre la ciencia y el periodismo. Simplemente recordarles que este webinar contempla una hora de exposición de Yaira y 30 minutos para preguntas de los asistentes. Por favor, les pedimos que obviamente mantengan sus micrófonos en silencio. Si quieren prender las cámaras, no hay ningún problema. Sería buenísimo verlos, ver sus rostros. Y con eso simplemente te dejo, Yaira, por favor. Está en tus manos nuestro webinar. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, César, por la invitación y muchas gracias a todos los participantes que veo que se están uniendo a este webinar, que siendo la primera vez que lo lanzan en el tema de salud mental, me parece que es un honor para mí estar aquí con ustedes. Entonces, sin más preámbulo, yo les voy a hacer una presentación.
del tema que yo he titulado Perdón la Periodismo y interrupción, Salud Yaira. Mental. Solo que alces un poquito más la voz por temas de audio nos están diciendo, por favor. Ok, ¿ya ahí me escuchan un poco mejor? ¿Sí? Ahí se te ve mejor. Ya está mejor, listo. Entonces yo le he llamado a la charla Periodismo y Salud Mental un enfoque desde la ciencia, o sea, voy a utilizar un poco la experiencia que hemos tenido durante desde el 2013 que venimos trabajando con periodistas en temas de salud mental, no solamente, digamos, en la formación en temas de salud mental, sino también escuchando las voces que nos solicitan un poco de entrenamiento en cómo manejar la salud mental desde el punto de vista personal al enfrentar, digamos, el trabajo ya periodístico como tal. Entonces, ¿cuál es una de las cosas que nosotros manejamos principalmente? Digamos, ¿cuál es la dificultad que existe principalmente en psiquiatría y en el hablar de temas de salud mental en general desde el punto de vista de periodismo y de población general? Es el estigma. Principalmente, la principal barrera por la cual un paciente va a consultar es porque se sienta señalado, sienta que tiene ese sello infamante que lo hace sentir esclavo de una condición médica o de una condición diferente que lo hace ser visto por las demás personas como diferente. Entonces, lo que suele ocurrir con la salud mental o con las enfermedades mentales es que muchas personas piensan que por el hecho de que una persona tenga una enfermedad mental, estoy hablando de una esquizofrenia, de una depresión o cualquiera de ellas, ¿Qué haces? todo lo demás de esa persona desaparece. Es decir, como que otras enfermedades no pueden estar allí, o sea, a esta persona con esquizofrenia no le va a dar apendicitis, a esta persona con esquizofrenia no va a aprender lo que tiene que aprender desde el punto de vista académico, cosas que son absolutamente falsas. Da la percepción en general de irresponsabilidad, o sea, las personas suelen creer que una persona con enfermedad mental es irresponsable, es incapaz de ejercer su trabajo o su estudio y además que es peligrosa y capaz de cometer delitos. Entonces, ese es un problema que hemos tenido con los años porque desafortunadamente cuando se ve, y más en medios de comunicación, que alguna persona comete un delito y ese delito es monstruoso o es demasiado dramático, la primera cosa que se le viene a uno a la cabeza es pensar que esa persona tiene un problema mental, que no es posible que haya, voy a utilizar unos términos un poco populares, descuartizado a la novia o a la mamá o al papá y siga como si nada. Y entonces confundimos una persona que en teoría sí es un delincuente, que no tiene enfermedad mental, que se quería quedar con la fortuna de los padres, pero que, claro, por lo dramático del delito, las personas suelen asociar enfermedad mental con ese tipo de delitos. ¿Cuál es la implicación que tiene este estigma que se ve en la sociedad relacionada con salud mental? Una de las cosas es que alguien que tenga enfermedad mental, estoy hablando de depresión o suicidio, perdón, depresión o ansiedad, que son las más frecuentes, va a temer hablar del asunto o incluso va a temer consultar por esto para que no le señalen ni a él ni a su familia por el tema de la salud mental, porque probablemente no va a poder conseguir trabajo si dice que ha tenido una depresión. Máximo cuando la terminología se entiende de manera errónea. Es decir, una cosa es que alguien tenga esquizofrenia, y esquizofrenia quiere decir alucinaciones y delirios que le hacen hacer cosas que la persona no quiere y que en un momento dado pudiera hacer que de pronto pudiera poner en peligro a otras personas o a sí mismo. Y otra cosa es que tenga una depresión y que se sienta triste, simplemente eso, que no le afecta la capacidad laboral ni su capacidad de estudio ni de defenderse, digamos, en la sociedad. Entonces tienen dificultades para mantener un empleo. Las personas, los familiares tratan de evitar comentar que tienen un hermano o un padre con enfermedad mental. Y asimismo, los recursos que destinan los países para temas de salud mental no son los mismos que se destinan para otras condiciones médicas, como es cardiología o una unidad de cuidado intensivo, etc. Entonces, la realidad aquí es que los pacientes con enfermedad mental, la psiquiatría, los psiquiatras son tratados de la misma manera, involucrando este tema que les acabo de comentar del estigma. Hay obviamente varios tipos y varios estereotipos, digamos, o dimensiones más bien del estigma. Una cosa son esos estereotipos que la gente maneja históricamente,
O sea, desafortunadamente mucho del cine ha contribuido a que la mayoría de personas vean la salud mental o las enfermedades mentales de tipo manicomial y con tratamientos de Segunda Guerra Mundial, pues, en donde se maltratan los pacientes y se vulneran los derechos de los mismos, cosa que es falsa hoy en día y que probablemente en esa época ni siquiera eran tratamientos para enfermedades mentales. Existen los prejuicios que las mismas personas tienen, pacientes, familiares y los mismos colegas en otras áreas que no tienen que ver con salud mental, lo cual lleva a la discriminación. Es decir, que la persona que tiene enfermedad mental eh, siente que no se debe acercar a los demás y los demás también lo aíslan de alguna manera. Por eso puede haber autoestigma o el estigma público respecto a lo que la gente hace con las personas que sufren o comentan que tienen algún tipo de trastorno mental. Como les decía, ¿cuál es el lío? El lío es que cuando uno va a hablar de salud mental desde el punto de vista de imágenes y desde el punto de vista de puesta en escena, pues tal vez lo más dramático, lo que más atrae la atención son todas esas imágenes un poco demoníacas, perversas, promiscuas, pecaminosas, que era el histórico del concepto que existía en salud mental, lugares horrorosos. Entonces, si uno asocia eso con el término enfermedad mental o trastorno mental, por supuesto que uno de primera instancia puede llegar a pensar que las personas con enfermedad mental deben ser un grupo de personas que debemos temerlas y debemos marginarlas. De hecho, algunas personas incluso vinculan con esto cosas morales o cosas de virtud, salud o razón, el endemoniado, bueno, lo que les decía hace un rato. Entonces, justamente una de las bases del estigma es ese estereotipo negativo alrededor de la enfermedad mental y todo lo que se relacione con la enfermedad mental. Lo cual, como les decía hace un rato, también lleva no solamente a que los servicios médicos no tengan los suficientes recursos, que es una de las cosas por las cuales más peleamos nosotros como especialistas en salud mental, sino también que el mismo paciente evita pedir ayuda para no ser estigmatizado. Entonces, ¿cuáles son las diferencias que existen entre enfermedad mental y salud mental? Lo primero es que cuando uno habla de enfermedad mental, como lo comentaba en algún momento, en una charla recientemente, es que cuando uno habla de salud mental, automáticamente las personas piensan en enfermedad mental. A nadie le cabe en la cabeza que uno pueda tener salud mental. Y ese es un error gravísimo, porque entonces si no sabemos que todos tenemos una salud mental a la cual tenemos que cuidar, pues necesariamente le tenemos miedo a la posibilidad de entrar en una enfermedad que además se ve como algo rarísimo y como que se ve asociado a conductas delictivas, como les decía hace un rato. Entonces, salud mental es lo que tenemos todos nosotros aquí. Es la parte física, es el comportamiento en familia, es el comportamiento en el trabajo y es estar tranquilo, vivir con una calidad de vida adecuada. Cualquier otra cosa que no sea eso ya sería un trastorno. No necesariamente una enfermedad mental, puede ser un problema mental, puede ser una dificultad de comunicación con la familia, puede ser una dificultad en la forma en la que se asumen los problemas laborales, puede ser un problema de sueño simplemente, y eso ya es un síntoma de la esfera mental. Entonces, la mayoría de las veces la población general ve a los pacientes con enfermedad mental en la psiquiatría con cierto recelo, como les digo, y de entrada uno ya lo sabe, o sea, si alguien va a hablar de psiquiatra o de psiquiatría, ya está pensando en manicomio y ya está pensando que la persona que maneja pacientes con enfermedad mental también tiene problemas de salud mental. Entonces, en esto, y me parece fabuloso este tipo de actividades que se realizan en la combinación entre expertos en salud mental, no necesariamente psiquiatras, personas que manejen el tema de salud mental, trabajo social, psicología, médicos familiares que manejen el tema de salud mental y el periodismo, nos ayuda a que esta barrera de comunicación se pueda saltar y las personas entiendan que la enfermedad mental cuando se presenta es como cualquier otra y que va a requerir un tratamiento como cualquier otro. Y que no necesariamente esos tratamientos implican medicamentos y que no necesariamente implica que sean tratamientos, digamos, agresivos en general. Entonces, para trabajar el tema del estigma, no podemos coger solamente al paciente. Nos toca mirar la población general, por eso los medios de comunicación son tan importantes. Nos toca también al paciente decirle, mire, fresco, o sea, no pasa nada. Mientras educamos al resto de personas, usted no se preocupe porque le digan X o Y palabra.
siempre nos molesta mucho como especialistas en salud mental usar terminología despectiva como el loco, el esquizofrénico, ese tipo de cosas, porque uno no dice, bueno, no debería decir el diabético, debería decir el paciente con enfermedad llamada diabetes, el paciente con esquizofrenia, pero pues se nos ha vuelto una terminología común manejarlo de esa manera. Entonces, la familia, los profesionales de salud y los medios de comunicación. Debemos trabajar con las personas que tienen enfermedad mental para que ellos mismos se saquen de estas películas en donde se dramatiza la enfermedad mental como algo grave, algo humillante y muy antiguo, pues que está ligado, digamos, a tratamientos muy complicados que no, como decía anteriormente, no necesariamente es lo que ocurre. ¿Qué tenemos que hacer para tratar de evitar el estigma? Pues tenemos que establecer una serie de estrategias que nos ayuden a quitar esas etiquetas, es decir, de no llamar a las personas por las enfermedades, el esquizofrénico, el bipolar, el depresivo, no, la persona que tiene tal cosa. También se puede motivar a que haya grupos de defensa de la dignidad de las personas, o sea, merece el respeto cualquier persona con cualquier enfermedad, sea un infarto o sea una esquizofrenia. Y el liderazgo de personas famosas que conocemos, a cualquier persona le puede dar enfermedad mental, a cualquiera de los que estamos aquí sentados. Podemos haber tenido alguna vez en la vida un síntoma depresivo o algún síntoma ansioso. De hecho, son los dos grupos de enfermedades más frecuentes, la ansiedad y la depresión. Entonces, la idea es que personas famosas en medios de comunicación puedan hablar de sus experiencias y eso haga que las otras personas de la población general que padezcan este tipo de trastornos se sientan más cómodos para consultar. Nos toca hacer un trabajo educativo alrededor de todos los mitos que las personas tienen alrededor de la enfermedad mental. Y aquí hay unos de ellos. Por ejemplo, se piensa que entre los trastornos mentales son invenciones de las personas. La persona se hace la enferma. Eso es falso. Una persona con enfermedad mental sufre igual que cualquier otra enfermedad. Que se deben a traumas. No, fue que tiene un trauma en la infancia. No, no necesariamente. Si se asocia a otras cosas y a un componente genético biológicamente determinado, puede ser que un trauma en la infancia, un estresor situacional pueda desencadenar la enfermedad. Pero si no tiene esa posibilidad biológica o ese desencadenante genético, no va a desarrollar una enfermedad mental. También dicen que se debe a la falta de voluntad o que son débiles de carácter. Es falso completamente. Vuelvo, insisto, es una enfermedad, cuando estamos hablando de trastorno biológica, que requiere un tratamiento. Que los pacientes con trastorno mental son violentos o peligrosos, lo que les decía hace un rato. Lo que suele ocurrir es que la mayoría de los pacientes que tienen una enfermedad mental por el temor de los demás, lo que suele ocurrir es que son agredidos, son maltratados, así sea verbalmente. Entonces, no es que ellos normalmente si tienen, por ejemplo, un trastorno psicótico y durante el trastorno psicótico están escuchando voces que les dicen cosas o les hacen pensar cosas que no son reales, actúan de acuerdo a lo que piensan y se van a defender. Si la voz le dice, esta persona le va a golpear, le va a hacer daño, él se va a defender, él o ella se va a defender, o sale corriendo o va a hacer una agresión física, que son enfermedades incurables. No todas las enfermedades mentales son iguales. Hay unas, igual que cuando uno habla de la hipertensión arterial o la diabetes, que uno dice la persona tiene un tratamiento, pero no se le va a quitar la diabetes, no se le va a quitar la hipertensión arterial. Asimismo pasa con algunas enfermedades mentales, por ejemplo la esquizofrenia. Pero hay otras, como la enfermedad bipolar, el trastorno depresivo, los trastornos de ansiedad, que con un buen tratamiento el paciente sale fácilmente. Incluso el paciente con esquizofrenia, con un buen tratamiento, puede tener una calidad de vida muy buena, más apoyado en la familia, incluso más que los medicamentos. Los medicamentos hacen falta porque hay una lesión biológica, pero la familia es muy importante para que haya una adherencia al tratamiento que se requiere y un acompañamiento, digamos, cuando se presenten complicaciones. Que se curan con una conversadita, esa es la otra cosa. Entonces, como a veces asocian el hecho de que las enfermedades mentales pueden ser invenciones, que la gente se hace el enfermo mental, ¿cierto? Entonces, algunas personas también piensan que con que hablen con alguien se les quita la voz que están escuchando. Eso es falso. O sea, el que lo piense de esa manera, desde el punto de vista médico, y más si es un médico, porque a veces ocurre esto entre colegas, sería negligente. Si el paciente tiene enfermedad mental, oye voces que le dicen cosas,
Yo no le puedo hablar a las voces, no le puedo conversar a las voces, es una enfermedad. Lo que tengo que hacer es determinar cómo es la característica de la alucinación que tiene la persona para poder hacer un diagnóstico y hasta ahí. Y luego, sabiendo que tiene este o aquel diagnóstico, pues establecer un tratamiento que sea el más adecuado para ese paciente. Otros mitos, que los medicamentos solo sirven para dopar a los pacientes. Claro, y esto viene de la historia. En 1950 aparecen los primeros medicamentos utilizados por la psiquiatría. Y esos medicamentos primeros que aparecieron, pues eran medicamentos generales que interactuaban en diferentes receptores de manera tal de probablemente quitarle las alucinaciones y los delirios a la persona, tenían efectos adversos como salivación, enlentecimiento motor, alteración cognitiva, y esa era la sensación que quedaba en esa época como de dopaje. Hoy en día, la mayoría de los medicamentos que se utilizan en psiquiatría en buenas dosis y sin mezclarlos, el paciente no tiene por qué tener ese tipo de efectos adversos. O sea, deben bajar los síntomas, deben dejar de oír alucinaciones y de tener esas ideas delirantes que son falsas, o sea, son falsas e irreductibles, y poder llevar una vida, digamos, adecuada, como les estaba diciendo, sin tener esos efectos. No quiere decir que no los tenga. O sea, si uno se toma un Dolex, una acetaminofén, una aspirina, cualquier medicamento va a tener cierto efecto adverso alguno. Entonces, habría que ver en el grupo de pacientes y dependiendo de la enfermedad que tenga el paciente, cuál sería el mejor que cause menos efectos adversos. Que los medicamentos matan las neuronas. Esto viene desde la corriente antipsiquiátrica y de personas que no creen en los manejos farmacológicos en general, no solamente la psiquiatría, sino en general. Hay personas a las que definitivamente, a pesar de que uno sepa y que el paciente sepa que sufre de la tensión, no va a querer tomarse el medicamento para la tensión, no va a querer hacer la dieta baja en sal o el diabético la dieta baja en azúcar. Entonces también existe esto de que los medicamentos matan las neuronas con la idea de que llegan al sistema nervioso central y eso es falso. ¿Quién puede tratar a un paciente que tenga enfermedad mental? Entonces ahí es donde está la pregunta, que es muy general la respuesta. Lo puede tratar perfectamente un psicólogo si es un problema, si es una disfunción familiar, una disfunción social o laboral, ¿cierto? Si el paciente no tiene una enfermedad biológica que requiera un tratamiento farmacológico o un tratamiento médico como tal, biológico como tal. También puede ser el psiquiatra cuando este tipo de situaciones lo ameritan, pero también puede ser un médico general, un médico familiar que conozca al paciente y que sepa que de alguna manera la forma en la que está comportándose, la forma en la que se está sintiendo, no le permite llevar una vida adecuada, que su calidad de vida se ha empeorado con el paso de los años. Los síntomas pueden ser tan sencillos como que simplemente deja de dormir o deja de comer o puede decir que se siente demasiado cansado. Entonces, todos esos síntomas, digamos que pueden ser resultado de problemas, no necesariamente de trastornos que requieran un tratamiento. Evidentemente, esto es una cosa de la beca Carter, pues nos tenemos que entrenar, o si yo fuera periodista diría, nos tenemos que entrenar en temas de salud mental, porque por un lado tenemos personas, al otro lado de la entrevista es mi interlocutor, que puede tener ciertas características de su personalidad o algunas características emocionales frente a las cuales yo tengo que saber responder primero. Y en segundo lugar, cuando yo voy a hacer ya el reportaje o voy a hacer la nota periodística, también tengo que saber qué terminología puedo emplear que no sea nociva para el paciente o la familia del paciente y que sea realidad, sin que eso implique alterar, digamos, la vida o la calidad de vida del paciente con una enfermedad. Como les decía, muchas veces lo que uno ve es que se utilizan términos no tan precisos cuando se hablan de delitos atroces. Entonces, porque a uno no le cabe en la cabeza que alguien normal pueda llegar a cometer ese tipo de delitos y que sean simplemente delincuentes. ¿Cuál es la postura que tiene la Organización Mundial de la Salud al respecto cuando hablamos de estigma y qué hay que hacer? Eh, Desafortunadamente, en los estudios que ellos han hecho, se ha encontrado que el 20% de las personas en general piensan que los enfermos mentales necesitan el mismo control y la misma disciplina que un niño. Entonces, ¿en dónde dejamos la dignidad de esa persona? Es como si yo dijera que un diabético necesita que le digan por dónde tiene que caminar. Es la misma historia. O la misma persona con diabetes. Yo acabo de cometer el error que no se debe cometer.
más del 90% consideran a la sociedad responsable de brindar el mejor cuidado posible. Eso es cierto. O sea, cuando se le pregunta a la gente, bueno, ¿quién debe estar a cargo y quién debe de responsabilizarse de que las personas que sufran de enfermedad mental se mejoren? Y el 90% piensan que el Estado tiene esa responsabilidad. También se piensa que la educación sensibiliza a la población. ¿Qué es lo que se ha visto? Sí sensibiliza a la población en términos de poder consultar un poco más. Lo que no cambia es la percepción de ir al psiquiatra o la percepción del psiquiatra como tal. O sea, a eso se le tiene de todas maneras temor. Si alguien va a psiquiatría, de entrada ya piensa que tiene que tener una enfermedad muy grave y que por esa razón terminó allí. Por eso el primer paso, cuando alguien siente alguna alteración desde el punto de vista emocional, es pensar en psicología o en trabajo social, que está muy bien, que está perfecto, pero no necesariamente significa que si es remitido a psiquiatría es porque sea algo más grave y que va a necesitar algún tipo de ayuda adicional, porque de entrada también nosotros como psiquiatras también hacemos psicoterapia sin manejos farmacológicos. Entonces, lo que sí es cierto es que si nosotros hacemos una educación y los medios de comunicación nos ayudan con eso, vamos a tratar de pasar esa información que tenemos los trabajadores de la salud y vamos a lograr que la población general también tenga una tolerancia mayor y mayor conocimiento de las enfermedades mentales y probablemente nos ayuden a que consulten más y más a tiempo. ¿Qué hacer en términos de la cobertura de una nota periodística que tenga temas de salud mental difíciles? Siempre usar varias fuentes de información que sean confiables, que también vemos eso, ¿no? Que se hace la nota, el primero que contestó responde qué porcentaje usted qué piensa que pasó con esta persona que cometió tal delito, y de pronto la persona que se busca y que se encuentra, que responda a la entrevista, no es la persona más confiable porque no tenga la suficiente experiencia. Debemos tratar también de evitar el uso del lenguaje coloquial, como lo que les decía al principio, y estas son expresiones muy colombianas, seguramente en cada país habrá unas diferentes, pero aquí, por ejemplo, esto de decir a Pedro o a Pepito se le corrió la teja, como decir se volvió loco, fulanito de tal tuvo que ir al loquero, por decir psiquiatra, evitar usar palabras técnicas de salud mental, como decía, fuera de contexto, como este país es un esquizofrénico, pues porque si uno lee la definición de la Real Academia de la Lengua respecto a la esquizofrenia, es muy distinta a lo que se maneja desde el punto de vista clínico cuando se habla de esquizofrenia como diagnóstico. Lanzarse de candidato es un acto suicida también. Es terminología que en el lenguaje coloquial se ve muy inapropiada. ¿Cuál es ya, digamos, esto es en general lo que tiene que ver con las clasificaciones y con hablar de estigma de salud mental? Ahora vamos a hablar específicamente de la salud mental en estos minutos que me quedan y la protección de la salud mental de nosotros como trabajadores, de ustedes como periodistas. Entonces, generalmente, ¿qué es lo que ocurre? Y más en esta época de crisis, que no hay organización de las actividades y no se mira por prioridades, que se están mezclando las actividades del rol laboral con el rol familiar. Entonces todo está mezclado. Al mismo tiempo tengo que cocinar, cuidar la casa, estar en el trabajo remoto, bueno, en fin. Entonces al mezclar todas las actividades me da la sensación de falta de control, que es lo que uno generalmente le dice a las personas: miren, no se lleve el trabajo a la casa y tampoco los problemas de la casa se las lleva al trabajo para que pueda estar bien. En esta época es más difícil, y tratar de mantener relaciones interpersonales, más ahora que en época de crisis pues estamos un poco encerrados y entonces estamos en la misma casa, diferentes formas de ser y de afrontar los problemas. Entonces, si no hablamos de eso y si no ponemos las reglas en la casa, vamos a terminar todos con grandes dificultades de relación, como les decía hace un rato. Ahora, digamos que hay tres patas, por decirlo de alguna manera, o tres ítems que nosotros podemos revisar cuando vamos a mirar el equilibrio de una persona, la calidad de vida, de salud mental, como decía al principio, la salud mental, que tiene que ver con el rendimiento laboral, que se ajusta mucho a lo que les decía hace un rato, a los cronogramas, mucho en el trabajo periodístico también la competencia entre pares, la rapidez de respuesta que se requiere y el tener que interactuar con personas difíciles. Ustedes tienen que entrevistar generalmente personas difíciles, igual que nosotros. Y para eso hay unas estrategias que tenemos que utilizar para que eso no nos afecte en el día a día.
Obviamente está actualmente el problema de las finanzas. Hace un rato hablábamos del tema. Entonces, claro, el ingreso económico ha disminuido, las dificultades económicas se ven en todos los ambientes, los gastos familiares igual siguen, los gastos personales igual siguen. Entonces, esa es otra parte que en este momento se ha visto alterada dentro de la crisis, y la vida personal, en donde dejamos de cuidar nuestra salud porque estamos sin cronograma y todo lo hacemos al tiempo. No tenemos estilos de vida saludable, y estoy hablando, como dice más adelante, del deporte, del tiempo en familia efectivo, del manejo de la frustración y el cansancio, o sea, hablar con alguien, hacer deporte, buscar una actividad lúdica que a mí me gusta, así sea hacer crucigramas, leer, tejer, qué sé yo, dependiendo de los gustos que cada quien tenga, pintar, porque si nosotros no hacemos eso y todo lo demás está en crisis, pues eso va a mellar y va a alterar nuestra autoestima, llevando probablemente a síntomas emocionales o a síntomas comportamentales. Entonces, ¿cuáles son los síntomas más frecuentes? Yo les decía, probablemente ninguno de los que estamos acá sentados, tal vez, tengamos antecedentes genéticos para una enfermedad mental grave, y estoy hablando de síntomas psicóticos o síntomas bipolares o este tipo de cosas, pero sí, frente a esta crisis que estamos teniendo, tenemos alta probabilidad de tener síntomas depresivos adaptativos. ¿Y qué son depresivos? Que yo me sienta triste todo el día o casi todos los días durante mínimo 15 días, que me sienta anedónico, eso significa sin capacidad de placer frente a las cosas, o sea que eso que a mí me gustaba de ver el partido de fútbol ya no me gusta, eso de cocinar ciertas cosas ya no me gusta, de comer algunas cosas ya no me gusta, de hablar con mi marido ya no me gusta, la parte sexual ya no me gusta. Entonces, cuando ese tipo de cosas empiezan a pasar, los síntomas depresivos están marcados allí. También pueden ser síntomas ansiosos, es decir, empiezo a preocuparme más de la cuenta por las cosas normales, porque de entrada la ansiedad es un mecanismo de defensa que todos tenemos y que nos sirve para defendernos en momentos de crisis, pero aguda, o sea, como rapidita, o sea, que si yo sé que voy a pasar por un sitio que está oscuro, mi cuerpo se organiza para que yo pueda salir corriendo y defenderme. Si siento que alguien se está poniendo agresivo conmigo, pues yo tengo que ver la forma de defenderme, y entonces mi cuerpo manda más sangre para el sitio que yo necesito, y entonces puedo defenderme en ese momento. Dentro de esos síntomas ansiosos también puede estar la alteración del sueño, igual que en los depresivos, disminución en el sueño, o sea, insomnio, puedo tener cansancio, fatigabilidad, dolor muscular, dolor de cabeza, irritabilidad, mucho mal genio probablemente. Y ya cuando los síntomas pasan en el tiempo y no se adapta la persona, digamos, a la situación, ya se convierte en trastornos que van a requerir ayuda, buscar una persona que nos pueda orientar. Hace un rato les decía que la ansiedad es normal, que todos la tenemos. Tiene una forma aguda y una forma crónica. La forma aguda es ese miedo que yo tengo a una amenaza concreta, externa, es decir, pasar por el sitio oscuro. Entonces yo ya sé y pues siento todo en mi cuerpo para tratar de defenderme. Aumenta mi frecuencia cardíaca, probablemente se sube mi tensión arterial, veo desde más lejos, lo más cerquita no lo veo, porque todo está encaminado a que yo me defienda. Y hay otra que es crónica, que es la ansiedad. La ansiedad es un proceso más cognitivo, es decir, lo estoy pensando. La persona tiene una cantidad de preocupaciones, reales o no, generalmente son reales pero exageradas. Me van a despedir del trabajo, no voy a tener con qué pagar los servicios, quién sabe qué le habrá pasado a mi hijo que no ha llegado, eh, están subiendo los impuestos y no sé qué, la plata no va a alcanzar, bueno, todo lo que normalmente puede pasar desde el punto de vista cognitivo. Y estas personas que tienen esa ansiedad crónica, digamos, tienen más síntomas crónicos físicos como dolor en la boca del estómago, gastritis, más migrañas, problemas musculares como algunos tipos de artritis. Entonces, tienen una manifestación física muy real. ¿Cuáles son las consecuencias de que nosotros tengamos esos síntomas de los que acabo de hablar? Que vamos a estar de mal humor, angustiados, esos problemas que tenemos día a día, que podríamos manejarlos ahí en el momento del trabajo, los voy a llevar a la casa, al otro cuarto, donde esté, con mi familia, con mi esposo, con mis hijos. Voy a tener todo el tiempo la sensación del trabajo mal hecho, de que no lo he terminado de hacer. Y eso es ajustado a lo que les decía al principio de la falta de cronogramas de actividades y de saber que uno tiene una justa medida para las cosas, que hasta uno sabe hasta dónde puede llegar. Problemas de sueño, ya les decía, insomnio, que puede ser
que no me pueda quedar dormida o que me despierte varias veces en la noche. Y al final, tanto en lo personal como en lo laboral y lo familiar, los resultados van a ser poco efectivos como persona. Retomando nuevamente la situación actual, ¿qué es lo que nos está pasando ahorita con esta pandemia? Tenemos una sensación todos de pérdida de control. O sea, no sabemos quién controla este virus. No sabemos. No sabemos en qué momento, si esto va a volver a repetir, si se está haciendo inmunidad real o no, si va a convertirse en una gripa que va a permanecer todo el tiempo, solamente que a diferencia de otros virus, la mortalidad va a ser más alta. Entonces, todo esto nos causa mucha incertidumbre, nos causa también sensación de pérdida de la libertad, porque en muchos países, por ejemplo aquí en Colombia, pues tenemos épocas de cuarentena y épocas de aislamiento preventivo que no nos permite hacer lo que queremos hacer, que los niños no pueden salir a los parques. Entonces todo eso, digamos, el trabajo no puede ser en el sitio habitual, la universidad o lo que sea, sino es en remoto. Para ir a para ir a la clínica, yo trabajo también en la clínica, todas las medidas de seguridad que hay que tomar para la entrada y para la salida y la llegada a la casa. Bueno, lo otro que también tiene que ver con los medios de comunicación y que las personas deben aprender a controlar es el bombardeo permanente de noticias, que por lo menos aquí en Colombia los noticieros se han alargado de 1 hora a 3 horas, 2 veces en el día y varios noticieros. Entonces, cuando la persona tiene susceptibilidad de síntomas depresivos o ansiosos más en esta época, si todo el tiempo está pendiente del noticiero, no solamente para enterarse de lo que pasa en el mundo, de otras cosas, sino de la pandemia y de las personas que mueren, pues cada vez va a sentirse más agobiada, depresiva y con desesperanza. Entonces, la otra cosa que puede ocurrir es que con la pandemia, pues ha disminuido mucho el ejercicio y las actividades al aire libre que nos hacen falta normalmente para mover catecolaminas, que son sustancias antidepresivas naturales, ansiolíticas naturales. Las personas no lo ven como algo tan claro, pero en mi concepto es un muy buen tratamiento inicial para cualquiera de las condiciones que pueda tener una persona desde el punto de vista médico o desde el punto de vista de condiciones de salud mental también médicas o relacionadas con cosas psicológicas. ¿Cómo manejar esas dificultades? Por un lado, estableciendo las prioridades. ¿Qué es primero? Si yo estoy en casa y un familiar se enferma y tengo algo de trabajo, pues primero es mi hijo que está enfermo, mi esposo que está enfermo. Pero si todo lo demás está bien y tengo que entregar un trabajo para dentro de 2 horas, pues eso es lo más urgente y lo más importante. Entonces, para ayudarme con esas prioridades, lo ideal es que nosotros dejemos un cronograma de actividades hecho el día siguiente, el día anterior. Es decir, a las 5 de la tarde, a esta hora ya debería tener yo mi cronograma para el día siguiente, en donde yo ponga todo, en donde yo ponga a la hora que me levanto, a la hora que yo me arreglo, desayuno, hago ejercicio, almuerzo, trabajo, paso tiempo con la familia, con los hijos, ayudo en las tareas de los muchachos, lo que sea, pero que todo quede con cronograma, de manera tal que cuando uno se levanta al día siguiente, ya sabe qué va a hacer, más cuando nos toca autogestionar el tiempo a nosotros. Es importante tener para al menos sentir control, que no es tenerlo, pero es al menos sentir algo de control, el chequeo frecuente de agendas que tengamos o de un sitio donde estemos realizando, digamos, el reporte de las actividades de todo el día. Hacer expresión emocional. Esto se refiere a que nos toca hablar, a que nos toca decir cómo nos sentimos. Probablemente no sea siempre con el marido, porque el marido se va a agobiar y no va a aguantar, porque y además si somos mujeres que somos un poquito habladorcitas, pues el Señor dice, a ver, ¿cuál era el problema? Empezó por un lado y terminó por otro. Entonces tal vez en la relación de pareja no es tan bueno hacer ese tipo de expresión emocional. Lo hace uno con amistades, lo hace uno con un profesional, lo hace afuera, fuera del ambiente familiar, para que ayude un poco a que funcione como válvula de escape. Y lo otro es tener claridad de cuál es la dificultad real. El problema real ahorita, ¿cuál es? Es que tengo que entregar tal cosa mañana. El problema real ahorita es que necesito conseguir un ingreso adicional para poder pagar tal cosa. Listo. O el Pepito está enfermo, tiene fiebre y dolor en la garganta. ¿Qué debo hacer? Debo consultar o hacer que venga alguien y lo examine.
Entonces, en este orden de ideas, insisto, hay que mirar qué es lo prioritario en la vida, tener en la mente qué es lo justo, qué es lo que yo tengo que hacer, hasta dónde puedo llegar. Y cuando veo que ya llegué hasta ese tope, respirar profundo y parar. Y luego mirar hasta dónde de ahí en adelante puedo hacer cosas. Una buena cosa es ser buen periodista y otra cosa que uno quiera controlarlo todo. Y nada en ninguna profesión va a poder controlarlo todo, por más que quiera. No va a poder controlar a los hijos que están aburridos de estar encerrados. No va a poder controlar a la niña que quiere tener socialización y es adolescente. No va a poder controlarlo. Tiene que ver cómo lo maneja, porque no lo va a poder controlar. Saber reconocer las propias emociones, es decir, que yo me dé cuenta, hombre, me estoy deprimiendo. Este no soy yo o esta no soy yo. Ya no me aguanto ni lo que me dice mi marido. Cualquier cosa que dicen los niños, ya yo estoy explotando. Entonces, darme cuenta cada cosa o cada cambio que estoy teniendo, que en principio es normal, pero que se está generando como consecuencia del trabajo o de los incidentes que están ocurriendo día a día. No debemos confundir el reto en el trabajo o en la familia con el amor por el trabajo, por la familia o el exagerado deber cumplido. O sea, tenemos que saber hasta dónde, como decía, y parar. Recordar que siempre todas las cosas tienen un comienzo. Esto comenzó en tal fecha. Tal vez algunos de ustedes recuerdan exactamente el día en que empezó la cuarentena en su país o en su sitio, en qué momento fue que dijeron ya no sale más, o el problema que sea, el trabajo. Y va a tener un fin. ¿Cuándo? En este momento no sabemos, pero va a tener un fin. No va a permanecer toda la vida. Y todas las veces, en la medida en que estas dificultades se presentan, es grandísima, es la primera vez que pasamos todos al tiempo por una situación tan complicada, pero la ventaja que yo le veo es que si la pasamos, que esa es la idea, salimos un poco más curtidos y con callito, o sea que cualquier otra cosa que pase distinta, más grave, menos grave o igual, ya vamos a tener herramientas con las cuales salir de aquí, de la situación. O sea, en la medida en que a uno le pasan cosas difíciles en la vida, se aprende y se aprende a adaptarse un poquito distinto y mejor, sin perder el horizonte. Entonces, nuevamente, es importante hacer deportes, el que se pueda, que es que no puedo salir de la casa. Hay muchas formas de hacer deporte estando en casa. Subir y bajar escaleras, poner algún video en YouTube, hacer abdominales, cualquier cosa, pero es importante hacer ejercicio, deportes, actividades en familia efectivas, juegos de mesa, las comidas, charlar de vez en cuando de problemas positivos o negativos, lo que haya, respetando siempre el tiempo de la alimentación, o sea, desayuno, almuerzo, la cena, onces cuando hay, acá en Colombia se usan las onces y las medias nueves, y el descanso. Es muy importante el descanso, no que es que no alcanza el día, es falta de organización. Usted debe empezar a la hora en la que empezaba en su trabajo normalmente, a la hora que terminaba, para poder tener el tiempo con su familia y para poder comer, bañarse, arreglarse, todo lo demás. Tener actividades recreativas. A veces esta es una ventaja de la época, porque si uno se organiza con el cronograma que le decía hace un tiempo, yo perfectamente puedo jugar ajedrez, parqués, tejer, pintar, lo que sea una actividad propia mía, solita, sin hijos, sin marido, solo para mí. Y cuando yo sienta, como decía hace un rato, que algo está pasando nuevo, que algo está ocurriendo y que me está afectando mi vida, pedir ayuda, buscar ayuda. Yo siempre pongo esta analogía, que entre otras creo que me falta patentarla, porque me encanta, y es la vida, asumirla como si uno fuera un pulpo o si uno fuera una garrapata. Lo menos adaptativo sería ser como una garrapata. Y es que yo con todas las patas que tiene la garrapata, me cojo a una sola cosa, como al perro. Y entonces si el perro se lo sacude a uno, se cayó y se le acabó el mundo. Entonces, es el caso del adolescente o la dama de casa que se centran solamente en una cosa, que puede ser el trabajo, que puede ser el marido, que puede ser el hijo, y que el día que este objeto, que no es objeto, este estímulo o esta parte de mi vida falta, el marido se fue con otra, el hijo se fue a vivir fuera del país, me quedé sin trabajo, me caigo, porque solamente me sostenía una cosa. Entonces la vida
es para que nosotros la vivamos como si fuéramos un pulpo, con muchas, con muchos tentáculos, con muchas manos, que nos proteja de caernos. Si yo tengo una pata en mi salud, otra pata en mis amigos, los amigos cercanos, amigos más lejanos, en la familia de mi casa, mi mamá, mi papá, mis hermanos, mi marido, mis hijos, todo por separadito. Tengo mi trabajo, tengo mi profesión, que no necesariamente es igual que el trabajo. Tengo mi ingreso económico, que también no necesariamente depende de lo mismo. Tengo esas actividades lúdicas, ejercicio, recreación, actividad familiar, todo, la vida espiritual, como quiera que la entienda cada uno de nosotros. Si tenemos todas esas patas, es difícil que todo se caiga al tiempo. Algo nos protege. Entonces, la sugerencia es tener una vida de este estilo tipo pulpo. Es importante que en esta época, particularmente cuando se presentan problemas de sueño, hagamos técnicas de relajación. Hay muchas en internet que podemos conseguir. Lo importante es entrenarlas y que sepamos utilizarlas. No es difícil. O sea, hay cosas de imaginación, sensaciones corporales que ayudan mucho incluso para dormir mejor, que pueden hacerse técnicas largas y cortas, que por tiempo ahorita no me voy a detener mucho en eso, pero que si hay alguna pregunta en ese sentido, se los puedo responder más adelante e incluso les puedo mandar unos videos que ustedes pueden utilizar en casa para ayudarse. Y cuando uno está muy estresado, que es lo más común, de lo que yo les comenté al principio de síntomas emocionales, entre depresión y ansiedad, lo más frecuente es la ansiedad, el estrés, lo que la gente llama estrés. Cuando esos pensamientos que se vienen a la cabeza, que son los que me causan estrés, los tengo y no me dejan concentrar en el trabajo, no me dejan estar tranquila, yo puedo utilizar cosas para que se me salgan esos pensamientos de la cabeza. No funciona nunca que yo diga pensar en papel blanco, pensar en blanco. Eso no se puede, no funciona. Lo que hay que hacer es ocupar la mente en algo que implique concentración y que me haga obligatoriamente pensar en otra cosa. Entonces, hay técnicas auditivas en las cuales la persona lo que hace es cerrar los ojos y escuchar todos los estímulos auditivos y describirlos mentalmente. Entonces, que lloraron por ahí, que pitó un carro, que un niño lloró, que está la impresora sonando, las llaves, lo que sea, con los ojos cerrados. Y entonces eso ayuda mucho a bajar en ese momento que está angustiada la persona, la angustia. Lo otro es sensaciones corporales. La persona está preocupada, eh, ya ha tomado entrenamiento en relajación, que es importante haberlo tomado antes, y también puede cerrar los ojos y tranquilamente empezar a respirar y a tratar de ubicar dónde están las partes de su cuerpo, sin moverse. Entonces, ¿dónde tengo la mano? ¿Dónde tengo el quinto dedo de la mano derecha? ¿Qué está tocando? ¿Cómo es el material de la chaqueta? ¿Sí? Entonces, es un poco sensaciones corporales. Y la técnica visual se relaciona con que usted cualquier objeto que tenga o cualquier imagen que tenga, la describa con lujo de detalles. Entonces, no solamente que diga aquí en este caso, ah, sí, es una mariposa y hay verde por ahí. No, sino que la concentración sea tan grande que usted pueda decir cuántas bolitas azules tiene, cuántas amarillas, cuántas negras, cuántas flores acá hay moradas, cuántos árboles hay, de qué colores están, de qué tonos de verde hay, cuántos tonos de verde, cómo está la figura aquí. Y más aún, chévere si pudiéramos irnos de paseo a la playa. Entonces, en una playa como esa, uno podría empezar a describir cada ventana, cómo está hecha, cuántos pisos tiene cada edificio, cuántas ventanas se alcanzan a ver abiertas y cerradas, cuántas personas hay aquí, si hay alguna embarcación, cuántos parqueaderos se ven. El hecho de enfocar la atención en ese tipo de imágenes nos ayuda mucho a distraer la mente, en cambio de decir, no piensen en nada para que no se preocupen. Y creo que hasta ahí era lo que yo tenía que decirles para darles paso ahora sí a las preguntas que ustedes tengan. Me disculpan por favor si hablé muy rápido. Muchísimas gracias, Yaira. Soy Paola Aguilar de Fundamedios. Muchas gracias. Tenemos ya dos preguntas del público. Tengo a Enrique Gordón. Dice que ¿cuánto ayuda a trabajar en el estado anímico para ayudar a los procesos profesionales? ¿Cuánto ayuda el estado? Es decir, la parte anímica es lo que hace que nosotros estemos como estamos. Es decir, que nosotros nos podamos defender de las situaciones difíciles que acababa de comentar hace un rato.
Entonces, si usted me lo pregunta, es el primer paso. Y si usted me lo pregunta, eh, sumado a todo lo que les acabo de decir, creo que le haría mucho énfasis a la parte del deporte, del ejercicio físico, porque esto, lo que les decía, es un antidepresivo y un ansiolítico endógeno. Muchas gracias, Yaira. Tenemos otra pregunta de Fabián Gavilanes, desde estudiante de Comunicación Social de la Universidad Técnica Particular de Loja, acá en Ecuador. ¿Cómo identifico entre el miedo, la ansiedad y la frustración? ¿Y qué debo hacer para controlarlos? Bueno, miedo y ansiedad, los dos son síntomas de ansiedad, los dos. Es agudo, decía, yo reconozco a qué le tengo susto, es agudo y se quita cuando el objeto del susto desaparece. La ansiedad es un proceso de pensamiento en donde yo me estoy preocupando por varias cosas al tiempo y entonces lo que tengo es que darme cuenta que eso me está pasando, que me estoy preocupando más de la cuenta. Incluso la familia me puede ayudar porque van a decir que soy muy intensa en algunas cosas, entonces eso me ayuda a darme cuenta que me estoy preocupando más de la cuenta. Y la frustración se relaciona más con síntomas depresivos, como que los objetivos que yo me planteo son tan altos de pronto que el no alcanzarlos me hace sentir menos que los demás. Por eso se siente frustración. Hoy en día, pensando en los jóvenes y en los adolescentes, lo que nosotros vemos es que hay menos tolerancia a la frustración. Antes, yo hablo de eso con los estudiantes, cuando a uno le iba mal en el colegio, pues ya sabía, y uno tenía que ir a hablar con el papá o lo que sea y ya. Y en algunos casos, cuando había papás muy bravos, el muchacho ya sabía y se ponía 2, 3 pantalones para que aguantara la tunda que el papá le iba a dar por la pérdida de las materias, pero hoy en día se ha convertido en un problema tan grave que esa frustración, esa posibilidad de equivocarse, no se acepta tanto y entonces el niño o el adolescente incluso piensa en morir por perder una materia. Yo también tenía una pregunta, bueno, de Eh, hecho tres. Danos un segundito, por favor, Ok. Yaira. Ayúdanos, puedes dejar de compartir la pantalla para que ya podamos verte. Y por favor, las personas que vayan a preguntar, sí nos gustaría que nos den su nombre. Sí, no Gracias. sé si Andrea. Sí. sí, soy Andrea Jiménez, estudiante de comunicación. Bueno, de hecho yo tenía algunas preguntas. La primera, ¿existen casos en los que hay un proceso biológico de por medio de una enfermedad mental? Es verdad, pero bueno, yo pienso que son ambas cosas importantes y lo ha dicho usted en la familia. Pero ¿qué hacer con personas a las que ya un psiquiatra o un médico les ha dicho que su proceso es algo biológico y que tú le invitas a salir o lo que sea y te dicen, no, es que yo necesito tomar medicina para estar bien y no es que nada más me va a hacer bien? Ujú. Bueno, depende de la enfermedad, ¿no? Como yo te decía, si el paciente ha estado en manejo de psiquiatría, probablemente estamos hablando de antidepresivos. Los antidepresivos en general no producen adicción, que es también un temor que tienen muchas personas. Entonces, y los medicamentos para la ansiedad en general, salvo las benzodiazepinas, no producen adicción. Entonces, la persona no es que no pueda salir porque el tratamiento se mantiene y funciona es porque los niveles del medicamento mantienen en sangre suficiente tiempo como para que el cerebro haga las modificaciones de una enfermedad que ha causado alteración del sistema nervioso. Entonces, el tratamiento dura lo que dure la organización y el equilibrio del cerebro. Y lo que sí es cierto es que en psiquiatría muchos de esos tratamientos son más largos de lo habitual en otras condiciones médicas. Una infección urinaria por mucho dura 15 días, pero a los 5 o 6 días la persona ya no siente ardor, ya no le duele, ya no tiene fiebre y puede tener la sensación de querer suspender el antibiótico. Si lo suspende, la infección reaparece. No es otra, es la misma, pero maltratada porque se hizo muy poco tiempo. Lo mismo pasa con la enfermedad mental. Si tú tienes un trastorno depresivo mayor biológico, estamos hablando de un tratamiento que debe durar 6 meses. Para que apareciera esa enfermedad, la persona lleva mucho tiempo con síntomas. Entonces, ese equilibrio de neurotransmisores que debe volver a lo que era normal, se nos va a tardar más o menos 6 meses. La persona se va a sentir bien en 6 semanas, más o menos. Los síntomas desaparecen casi a cero en 6 semanas, en más o menos mes, mes y medio, 2 meses por mucho. Pero si en este punto, siendo una condición biológica, la persona suspende el medicamento,
la enfermedad va a volver a aparecer, porque no se ha tratado suficientemente. Claro. Ok, bueno, en esa misma línea, actualmente tenemos todo el mundo, lo ha dicho usted, ya se han agravado, digámoslo así, problemas de enfermedad mental, y todos nos hemos visto limitados de alguna manera por las cuarentenas y todo este tema, pero creo que uno de los grupos más perjudicado, por así decirlo, han sido las personas mayores, personas con discapacidad que ya requerían de apoyo y ahora lo requieren mucho más. ¿Cómo hacerlas sentir en control cuando en realidad no lo tienen? Por ejemplo, yo hablo de una persona con una discapacidad física muy grave, que requiere apoyo para muchísimas cosas, pero sin embargo está completamente consciente. Entonces necesita sentir o saber que tiene ese control sobre su vida, de alguna manera. Pues mira, en condiciones normales, incluso sin pandemia, las personas que tienen algún tipo de discapacidad física, y estoy hablando, por ejemplo, secuelas de un evento vascular cerebral, lo que se conoce como trombosis, en donde la persona no puede valerse por sí misma porque no puede caminar o no puede mover los brazos o no se puede expresar para pedir lo que quiere, definitivamente necesita una persona que esté al lado. Lo ideal es que sea la familia. No hay nadie mejor que la familia para dar ese cariño que se necesita cuando uno se ve disminuido en la capacidad física o mental. Entonces, cuando son personas mayores, nuestros abuelitos, es más difícil si de pronto están en una institución. Es más fácil si están en casa, en donde uno puede estar pendiente de ellos para ver qué necesitan. Otra cosa que se está haciendo mucho aquí es tratando de que tengan acceso a estos medios de comunicación, Skype, el WhatsApp, lo que sea, para que al menos sientan la presencia de otra persona, de la familia cercana, de ese cariño, porque el contacto físico por ahora no es tan fácil, a menos que vivan en la misma casa siempre. Pero de visitar y ese tipo de cosas pueden ponerse en riesgo las personas mayores. Entonces, a veces no lo van a entender y muchos se van a molestar de no poder salir, de no poder recibir visitas, pero si uno sopesa el riesgo-beneficio entre que tenga la enfermedad y el pulmón, sabiendo que es lo que más se inflama y que en una persona mayor es lo que más alterado está, si es que es fumador o tiene alguna condición crónica, pues vamos a ponerlo en riesgo de perder la vida. Entonces, digamos que es difícil, pero se puede tratar de hacer utilizando las tecnologías que tenemos ahorita. Bueno, yo me referí un poco a cosas un poco más prácticas, como por ejemplo, si digamos hay una persona que requiere que se le coloque, no sé, una chaqueta, mm, pues claro, es algo que otra persona necesariamente tendrá que hacer, pero tú Sí, le preguntarás, bueno, ¿lo prefieres ahora o lo prefieres después? sí. Como temas de ese tipo. Pero estás hablando de que la persona tenga la capacidad de decir que quiere y que tenga una persona al lado. Porque si tiene la persona al lado, sencillamente es decirle lo que tú me acabas de decir. Quiero que Ujú. me ponga la chaqueta de tal manera. Y pues obviamente ahí sí va la capacidad de negociación con la persona. Si no tiene enfermedad mental psicótica, porque también puede pasar que tenga, no sé, una demencia y que en medio Claro. de la demencia vea animales en la comida, pues ahí se maneja de manera distinta. A veces hay que jugarnos un poco con, sin faltar el respeto de la dignidad de esa persona, tratar de que se deje llevar un poquito más. Es decir, a veces utilizamos estrategias como, mira, corre un poco el arroz para un lado y te comes este lado que aquí no hay, ¿sí? Parece una cosa que está faltando a la verdad, pero cuando el paciente tiene demencia, en cambio de empeparlo y empeparlo y empeparlo, este tipo de cosas pueden ayudar, ¿sí? Y ellos necesitan mucho escuchar, que las personas están pendientes de ella y hablar. Muchas gracias, Yaira. Muchas gracias, Andrea. Tenemos otras preguntas también en el chat de nuestros participantes, entonces te las voy a hacer llegar de Byron Bustamante, Yaira. En el caso del periodismo, ¿cómo se puede ayudar a reducir la sobreimplicación en algunos que llega a arriesgarse por la necesidad de hacer una cobertura? En el tiempo de crisis o desastres, se da mucho esta sintomatología de personas que se dejan llevar por la emoción y la adrenalina, poniendo de esta forma en riesgo su integridad. ¿Cómo se De acuerdo. puede prevenir este tipo de conductas?
Bueno, en principio se supone que nosotros tenemos que saber en qué momento medimos el riesgo, ¿sí? De saber dónde no nos metemos. Entonces, si yo eh, he aprendido a interpretar los signos de inminencia, por ejemplo, de agresión de una persona, ¿sí? Que se empuñe, que se eche hacia adelante, que hable duro, que se levante, que levante el tono de voz, pues el primer consejo es no se enfrenten a esa persona, porque esa persona perfectamente los puede agredir físicamente, primero. Segundo, la implicación emocional cuando está uno enfrentado, no necesariamente a esa sensación de agresión o de riesgo de agresión, sino de llevarse los problemas de la persona a la casa, que es, por ejemplo, personas con riesgo de suicidio o algún sobreviviente de una persona que falleció por suicidio o alguna persona realmente con enfermedad mental, depresiva o lo que sea, al momento de hacer la entrevista, yo me puedo llegar a llevar todos esos problemas para mi casa y sentirme muy agobiado por no poderlo solucionar. Entonces, es lo mismo que hace uno en psiquiatría y en salud mental en general. Si uno ve a la persona, interviene en lo que tiene que intervenir y debe aprender a cerrar la puerta. O sea, con cada persona que tú ves, debes cerrar la puerta, porque si no tu salud mental se va a ver alterada. Tienes que aprender a cerrar la puerta, a recibir lo que tienes que recibir, a hacer tu trabajo y a salirte. Cuando eso deja de pasar, cuando ya lo venías haciendo porque lo aprendiste como periodista y lo dejas de hacer, probablemente estás cansado. Eso nos pasa a nosotros, por ejemplo, cuando nos empezamos a ver que nos sentimos muy agobiados con los pacientes, es que estamos cansados, que no estamos cerrando la puerta porque ya estamos cansados y toca parar un poquito. Muchas gracias, Yair. Tenemos también una Otra pregunta inquietud por de acá. Ana Pañarreta. Te damos ya Buenas el noches. paso, Winnie. Dame un segundito, solo estoy leyendo las preguntas de las personas que tenemos también participantes, entonces terminamos con esto y les doy el paso a las personas que han levantado la mano, ¿ya? Vamos con esta pregunta de Ana Peñarreta. Ella es profesional en comunicación social. Su pregunta, ¿cómo identificar cuando una persona sufre de problemas de bipolaridad? Bueno, digamos que la enfermedad, el trastorno bipolar, la enfermedad bipolar es una enfermedad que acompaña a la persona toda la vida. Cuando tú haces el diagnóstico y el diagnóstico es claro por psiquiatría, una vez presenta el primer episodio, tiene el 90% de probabilidades de tener episodios posteriores, ya sean maníacos o sean depresivos. Entonces, no es lo mismo que yo diga es una persona variable y parece bipolar, porque es que en lo popular, a nivel popular, la gente suele decir es que esta niña es muy bipolar, cambia de posición como mejor dicho. Y lo que suele ocurrir es que, como decía al principio, por personalidad o porque somos mujeres o porque son niños o porque lo que sea, somos variables. Y eso no es una enfermedad. Entonces, si es un trastorno afectivo bipolar es porque lleva la condición crónicamente, generalmente ha requerido hospitalización, ya sea por un episodio depresivo marcado o por una manía marcada. Hay unos casos muy leves en los cuales no necesitan hospitalización, pero son muy poquitos porque se ponen en riesgo. En manía porque sienten que tienen poderes, en depresión porque sienten que la vida no vale nada y pueden querer morir. Muchas gracias, Yaira. Tenemos también otra pregunta de Isabel González. ¿Crees que las mujeres periodistas requieren de alguna prevención extra con la cobertura para aminorar el impacto de la sobrecarga de labores de cuidado que ahora tenemos que enfrentar? Pues un poco es lo que decía al principio, ¿no? Tratar de que las actividades en casa yo las tenga repartidas de manera tal que, y además si vivo en pareja, pues que nos compartamos las cosas. Es decir, que en algún momento mientras yo trabajo, la otra persona está ayudándome con las cosas de la casa o con los niños y así. Digamos que hacerlo de esa manera ayuda un poco. Pero sí es evidente que nosotras eh, eh, hacemos muchas actividades, el tiempo estamos muy acostumbradas a hacerlo así. Y con esta época tendemos a sobrecargarnos más y a no darnos cuenta de la dificultad o el riesgo que hay de tener síntomas emocionales. Cuando ya nos damos cuenta, ya los síntomas son muy marcados. Entonces, lo ideal es darnos cuenta que eso puede pasar y empezar a prevenir con lo que les estaba diciendo al principio, ejercicio, actividad lúdica, compartir en familia, todo eso. Porque sí, estamos en mayor riesgo biológico por nuestros cambios hormonales, eso sí es cierto.
Muchas gracias. Tenemos varias preguntas. Les voy a pedir un poquito de paciencia a las personas que quieren intervenir y que están en la sala, porque tenemos varios participantes que no están en la sala, pero sí nos están mirando, entonces nos están dejando sus preguntas. Terminamos con esto y les voy a dar la palabra, por favor. Muchas gracias por su comprensión. Me dice Claudia Rodríguez. Los periodistas comúnmente están expuestos a situaciones de riesgo en la cobertura de noticias, pero hay poca conciencia acerca de los efectos que tiene exponerse a situaciones de violencia, desastres naturales o una pandemia como ahora. ¿Cómo abordar el tema con estos profesionales? Con los periodistas, la idea es saber que dentro de digamos, al tratar a una persona que sea agresiva o un desastre natural, que es traumático y que yo puedo sentir que está en riesgo mi vida, por ejemplo, si yo voy a cubrir o ustedes van a cubrir a una persona que tiene COVID o que salió de COVID o que no saben si está contaminada o no. Primero, cuidarse uno mismo, ¿no? O sea, tener todas las medidas de bioseguridad, de protección. Y en segundo lugar, cuando ya es un desastre natural, no estoy hablando de la pandemia, sino situaciones en las cuales, no sé, hay terremotos o hay violencia por disparos o qué sé yo, cuidarse, es decir, nada vale la pena la vida de cada uno, cuidarse, protegerse. Y cuando pasa la situación, hablar del tema y hacer expresión emocional, porque uno de los riesgos en estas situaciones particulares, no lo comenté aquí, pero en periodistas que están expuestos a las situaciones de violencia, es el estrés postraumático. Muchas gracias, Yaira. Muchas gracias, Yaira. Tenemos otra pregunta. ¿Cómo podemos tratar, y este es de Daniela Cuadrado, cómo podemos tratar los trastornos obsesivos compulsivos? Es un diagnóstico muy específico. Ya salió el DSM-5 como trastorno de ansiedad, sin embargo, se sigue manejando como un trastorno que mezcla algunos síntomas, digamos, ansiosos, depresivos, y en algunos casos está en el límite de las ideas delirantes también. Entonces, cuando se hace el diagnóstico como tal, también existe mucho mito alrededor del diagnóstico, porque muchas personas son obsesivas, somos obsesivas, y eso no hace un trastorno obsesivo compulsivo, porque chequeamos mucho, porque estamos pendientes de hacer las cosas como muy perfeccionistas, ese tipo de cosas. Eso es forma de ser, no es trastorno. Ya cuando es trastorno, que además es un diagnóstico difícil, lo debe hacer un psiquiatra, y dependiendo del diagnóstico y de las características de los síntomas, va a requerir un manejo con psicoterapia y en muchos casos, no en todos, un manejo farmacológico. Ok, muchas gracias. Y ahí tenemos a Diana Villafuerte. Muy interesante la ponencia, felicitaciones. Es estudiante de la UTPL también. A ella, durante esta pandemia estamos propensos a la depresión por el temor a contraer la enfermedad, nosotros o nuestros familiares. ¿Cómo afrontamos estas situaciones? Demostrar serenidad con nuestras familias. ¿Cómo evitar estos conflictos y cuándo pedir ayuda profesional, Yaira? Como les comentaba hace un rato, cuando yo sienta que me está sobrepasando, que está interfiriendo con mi día a día. Es decir, una cosa es que yo me sienta triste un día, que es esperable, y que en la situación en la que estamos pasando es apenas, no digo normal, pero esperable, ¿sí? Pero si esa sintomatología me está dando todos los días, si ya no me están dando ganas de arreglarme, si yo no disfruto de la comida, si no puedo dormir, en ese punto en donde mi vida se ve alterada, incluso la concentración no es la misma, pues ahí es donde yo tengo que pedir ayuda. Y como digo, tal vez la primera ayuda la puedo pedir en familia, decir, mira, al esposo o al hijo, al que sea, no me siento bien, no soy la que siempre soy. En este momento siento que mi salud está mellada, está alterada. Entonces, o es alguien así, o ya, pues tocaría buscar ayuda de un experto. Muchas gracias, Yaira. Yaira, perdón. Entonces nos están diciendo que se escucha un poquito bajo tu volumen. ¿Que lo haga más duro? Exacto, justamente lo que te iba a pedir, Yaira. Muchas gracias. Listo, César. listo, no. Tenemos también la pregunta de Carlos Sebastián Farfán. ¿Cómo tratar con una persona que tiene trastorno obsesivo compulsivo? ¿Qué consejo nos das para tratar a ese tipo de personas? Bueno, las personas obsesivo-compulsivas van a poner mucho cuidado a los detalles, ¿sí? Van a ser muy francos en lo que dicen, porque el pensamiento de ellos y la actuación de ellos es muy franca y muy sincera. Entonces, primero, no sentirse agobiados porque les digan la verdad,
Una persona obsesiva, si la esposa le pregunta, ¿estoy gorda? Te va a decir la verdad, sí, estás gorda. O sea, no hay nada que hacer. Entonces, hay que entender que eso es parte, digamos, de la forma en la que esta persona, que es un poco cuadriculada, diría yo, va a responder. Lo otro es aconsejarle si esto interfiere, si tiene que estarse lavando las manos cada ratico, si no puede, si se demora más de una hora en el día dándole vueltas a lo que tiene que hacer o obsesionándose, pues ya es un trastorno que requiere una atención especializada y evaluar si requiere un tratamiento psicoterapéutico profundo en principio o un manejo farmacológico. Tratar con una persona obsesiva no es difícil, es como con cualquier otra persona, solamente hay que entender que van a ponerle mucho cuidado a los detalles y se van a sentir delicados, o sea, se van a sentir ofendidos con algunas palabras si no se utilizan en forma apropiada. Muchas gracias, Yaira. Ahora sí vamos a dar paso a los participantes de la sala. Winnie Flores era una de las personas que nos pediste la palabra. Luego vamos a dar la palabra a las demás personas que nos están levantando la mano. Winnie, adelante. Gracias, Paola. Buenas noches con todos. Yagira, buenas noches. Una inquietud. ¿Qué hacer Buenas noches. o cómo enfrentarnos cuando un periodista o un comunicador social sale a la calle y tienes imaginar ¿Tienes que? Winnie, se está cortando tu comunicación. Perdón, Winnie, se está no cortando te escuché. no, se está cortando tu comunicación, Winnie. No escuché la pregunta. Ya, decía de que cómo enfrentarnos. No sé si es que me escucha bien o está cortada Sí, todavía. ahorita sí. Ya. Decía que cómo enfrentarnos un comunicador social cuando salimos a la calle. Hacemos la noticia y regresamos y tenemos esa idea, mientras nos duele la cabeza ya nos da la sensación de que tenemos o nos hemos contagiado. No sé si es que se me escuchó. Sí, que se han contagiado de COVID. Tener los síntomas del COVID. Ok, de los síntomas del COVID. Entonces, primero, ya todos sabemos que la sintomatología del COVID puede estar entre 2 días y 14 días y que puede empezar más pronto que eso. ¿Qué es lo importante allí? O sea, lo importante es que uno esté tranquilo de haber utilizado las medidas de bioseguridad. ¿Sí? Se lo digo yo como desde el punto de vista médico que uno está enfrentando paciente positivo COVID. Entonces, cuando uno tiene un paciente positivo COVID, pues no toca al paciente, está guardando la distancia de 1,5 metros, usa su tapabocas, la otra persona usa su tapabocas, y si es de esa manera, bueno, el micrófono también tiene que estar cubierto, y si uno hace todas esas cosas de esa manera, va a estar uno protegido, ¿sí? Entonces, no hay nada adicional para hacer más que cuidarse, guardar la distancia, usar las medidas de bioprotección, cuando llegue a la casa cambiarse la ropa, limpiar los zapatos, ese tipo de cosas, digamos, que ya nos han enseñado los infectólogos qué es lo que hay que hacer. Más allá de eso, es quitar un poco de la cabeza porque no lo vas a poder controlar. O sea, tú no sabes, no lo vas a controlar. Es más la cabeza que empieza a dar vueltas con el susto, que es natural, de tener la contaminación o de tener el contacto, ¿sí? Cada vez, y eso va a pasar, cada vez van a haber más personas con COVID positivo. Y lo más probable es que entre más subamos, entre 70 al 80% de la población esté ya contaminada, probablemente se espera que haya algo de protección o haya algo de inmunidad, pero vamos a terminar con COVID muchos. Muchas gracias, Yaira. Tenemos a Marcelo Gijón. Marcelo Gijón, estás en la sala. ¿Podrías activar tu micrófono? Si no está Marcelo Gijón aquí, está también Ana Flores, pedía la palabra. Hola, ¿qué tal? Un gusto. Mi nombre es Ana Flores, Hola, Ana. soy estudiante de la Universidad Particular de Loja. Mi pregunta es la siguiente. Le comento, yo tengo discapacidad física, no puedo caminar. Yo he sufrido algunas cosas durante mi vida. eh, ¿Cómo se llama? Por ejemplo, he sufrido acoso, he sufrido bullying y tantas cosas. Hubo un determinado tiempo donde yo comencé a tener comportamientos que no eran racionales. Bueno, para hacerle más rápido el asunto, al final yo estuve con una psicóloga. La psicóloga me diagnosticó, primero, cuando estuve con la psicóloga me dijo, piense solo positivo, medite y todo se va a solucionar. El último día que me da la valoración,
me dice, usted tuvo neurosis, usted tuvo trastorno bipolar, usted tuvo ansiedad de peligrosa, de moderada a peligrosa, y tuvo trastorno compulsivo. Entonces, en esta pandemia he vuelto y despersonalización, disculpe. Y ahorita he vuelto con pensamientos irreales, he estado súper mal, deprimida y todo eso. Así que, ¿qué puedo hacer? No sé si me pueden ayudar. Gracias. Pues mira, toda esa, digamos, rango de síntomas que has comentado corresponden cada uno a diferentes trastornos, ¿sí? Lo más seguro es que, y lo más frecuente en lo que tú me estás contando, son síntomas de ansiedad o depresivo realmente. Muchas veces podemos tener algunos síntomas obsesivos sin que sean un trastorno, ¿sí? Puede ser que hayas tenido ataques de pánico también y que eso haya hecho que tengas esos comportamientos que percibes como anormales. En este punto, habiendo estado en contacto previamente con psiquiatría, con esos diagnósticos y probablemente en psicoterapia, con esta pandemia es posible que se incremente la sintomatología y que amerite un control. O sea, es muy difícil hacer un diagnóstico o plantear un tratamiento de esta manera, pero sí lo que te puedo sugerir, además de lo que dije a nivel general para prevenir, es hacer un control así sea por teleconsulta con alguien para que te ayude un poco a orientar lo que te está pasando para que te sientas un poco mejor. Claro, Muchísimas. porque en mi país perdón, porque en mi país me estaban diciendo que yo no necesitaba un psicólogo, yo necesitaba un psiquiatra. Sí, pero en teleconsulta también puedes conseguir psiquiatra, Muchísimas consulta médica gracias. especializada. Muchísimas gracias, Yaía. Tenemos también a Diana Villafuerte. Por favor, ¿puedes activar tu micrófono para que puedas compartirnos tus preguntas? Diana. Diana, la tengo en la sala. Bueno, me parece que nos anima a hablar Diana. Por ahora tenemos a Diego de la Cruz. Diego. Muy buenas noches. Gracias, Diego. Buenas noches. Una pregunta, ¿la salud mental en sí es hereditaria o cuando uno se da cuenta o que va teniendo salud mental? Lo digo eso porque más que una anécdota o una experiencia, hace 4 años atrás, 5, en el curso de militares, tenía una compañera. Pasó un año del curso, entonces la compañera estaba perfectamente, estaba bien. Después del año, la compañera empezó, digamos, ya no estaba en sus cabales, empezó a ver otras personas que no existían, empezaba a hablar solita, salía corriendo, gritaba. Entonces, no sé en qué momento se dio eso de la salud mental de ella, porque estaba bien. Y de un día a otro cambió y la chica estaba así, después le dijeron que era problemas médicos y todo, y le dieron de baja. Ok. Entonces, mira, fíjate que cuando hablamos, lo que yo decía al principio de cómo es tan fácil asociar salud mental con enfermedad, ¿cierto? Salud mental es la que espero que tengamos todos nosotros aquí, es decir, que estamos bien, entre comillas, nadie está perfecto, todos tenemos nuestra cosita. O estamos preocupados por algo, o estamos tristes por algo, o no podemos dormir, alguna cosita, alguno de ustedes y yo también podemos tener. Pero eso está metido dentro de lo que es salud mental, no es nada patológico, no es nada normal, mientras nos estemos cuidando. Ahora, cuando una persona tiene un trastorno mental como tal y es biológico, independientemente de la vida que lleve esta persona, el trastorno se va a presentar. Normalmente los trastornos mentales empiezan a aparecer después de los 15 años y se desencadenan más fácilmente cuando hay un estresor. Entonces, si se expone a una situación de riesgo, si tiene una condición médica, si consume sustancias psicoactivas, alcohol, marihuana, perico, lo que sea, puede desencadenar más rápido la crisis. Pero si, como digo, es biológicamente determinado, le va a ocurrir a los 15 o a los 20 o a los 30. Es más raro que se presente por encima de los 35 por primera vez si no es una enfermedad, una condición médica general, por decir algo. Hay personas que sufren de Parkinson y como consecuencia del Parkinson hacen depresión, porque el Parkinson produce una alteración biológica muy parecida al Parkinson que afecta a las neuronas relacionadas con la depresión. Entonces puede causarse depresión en Parkinson por eso.
o en algún tipo de evento vascular, trombosis en alguna parte del cerebro, esa parte del cerebro que se lesionó puede causar alteración biológicamente hablando que cause depresión y requiera tratamiento. Entonces, en términos generales, va a depender del trastorno, pero la mayoría de ellos, cuando son biológicos, empiezan después de los 15, 20 años, más o menos. Ok, muchas gracias. Tenemos también a Diego Orellana. No, ya no está por aquí. También Raúl Zavala quería hacer una pregunta. Hola, muy buenas tardes. Raúl Zavala de Oro Mar Televisión. ¿Cómo estamos? Un gusto. Uno de los temas que nos hemos podido percatar en todo este problema de la cuarentena y el trabajo periodístico es lo que realmente, o sea, lo he sentido al menos a título personal, lo que es la infoxicación, el esa sobrecarga de información realmente es bastante complejo, pero siempre se requiere ayuda profesional. En este caso, ¿cuáles serían las recomendaciones a quienes podríamos estar con eso, con infoxicados, que es lo que se llama? Sí, al final les hablaba yo de unas técnicas de control de pensamiento que justamente lo que nos sirve es para sacarnos de esos pensamientos o de esas imágenes que nos podemos estar llevando de la información permanente o de las cosas que nos angustian. Entonces, esas técnicas que yo hablaba, visuales, auditivas y las técnicas de relajación ayudan mucho. Entonces, incluso, como les decía, puedo compartir al final con Paola el enlace para que ustedes puedan tener acceso a esos videos, unos que son buenos de técnicas de relajación, que además de que los ayudan a dormir muy bien, les ayuda, si no es una hora de dormir, a relajarse físicamente y a quitar el pensamiento. Que ayuda mucho, que parece una cosa muy tonta, pero que con muchos pacientes les ha ido muy bien en esta época. Volver otra vez al uso, no de tecnología, esto no es de computador ni de celular, comprar un librito o una revista ¿cómo se llaman estos? De rompecabezas, de Busca sopas de palabras. letras, busca palabras, exactamente. Sopas de letras, crucigramas, pintura, ese tipo de cosas. Ayuda mucho porque no tienes que pensarla tanto, pero estás ocupado. Y eso ayuda a desintoxicar. Listo, gracias. Con mucho gusto. Muchísimas gracias, Yajea. Le doy la palabra a César Ricaurte. Gracias, Pau. Ya para finalizar el seminario. Sí, llegaron dos preguntas más. No sé si tenemos tiempo todavía para lanzarlas al Yo te especialista. diría que sí hay un par de minutitos. Ya dale, entonces vamos con la pregunta de Ana Loor. ¿Tiene alguna técnica para poder controlar la ansiedad? Sí, las que les acabo de decir, de técnica de control de pensamiento, de relajación y las de ver imágenes y describirlas, como les comentaba, con la imagen que les mostré de la playa. Entonces, describir con lujo de detalles todo lo visual, eso ayuda a concentrar. Lo que les estoy diciendo del uso de los libros de rompecabezas y de rompecabezas también es otra cosa, pero no vienen libros. Las sopas de letras y los crucigramas, la pintura, todo ese tipo de cosas pueden ayudar. Y las técnicas de relajación que le voy a dejar a Paula al final. Y vamos a enviar también por nuestras redes sociales. Una última pregunta que tengo aquí de Katy Paucar. ¿Cómo identificar los síntomas de ansiedad y depresión? Bueno, la ansiedad, así como muy grande, la ansiedad te preocupa. Tú te das cuenta que estás angustiada y no lo puedes controlar. Eso es un síntoma de ansiedad, preocupación. Y estás cansada y no te puedes quedar dormida de estar pensando en lo que te preocupa. La depresión es tristeza. Entonces, sientes que estás muy triste, puede ser que no te puedas quedar dormido pensando o dormida pensando en la tristeza, pues en que te sientes menos que el resto de las personas, en que te sientes culpable de cosas, en que incluso vienen pensamientos mucho más graves como querer morir porque no sientes satisfacción con cada cosa que haces. Pierdes el disfrute de la vida. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Yaira. Realmente
He aprendido muchísimo en lo personal en esta charla, en este webinar. Espero que nuestros asistentes también hayan encontrado algunas respuestas y también, ¿por qué no?, algunas preguntas. Se quedan, de hecho, algunas preguntas también por finalizar. Quiero recordarles nada más que tenemos ya en este ciclo de webinars alrededor de la salud mental y el periodismo. El próximo 29 de julio a las 18 horas, a las 6 de la tarde, llevaremos a cabo un segundo webinar, que es cómo cubrir y escribir sobre salud mental mientras sobrevives a la pandemia. Esto lo tendremos junto a Rodrigo Pérez Ortega y Miriam Vidal Valero, periodistas especializados en ciencia y ganadores justamente de la beca Rosalind Carter de Salud Mental y Periodismo de la Fundación Gabo en el 2019. Agradecemos muchísimo, Yaira, especialmente a ti, y a todas las personas que se han unido y que se han conectado a este primer webinar dentro del programa de salud mental. Este programa, recordemos, lo impulsa Fundamedios junto con la UTPL. Nos faltan 3 y Chicas Poderosas Ecuador. Un especial reconocimiento para nuestra panelista Yaira Guzmán por su impecable presentación. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por la invitación y déjenme decirles que lo he disfrutado muchísimo. Espero que les haya servido. Muchísimas gracias, Yaira. Un enorme saludo para todos. Gracias.